quiero dar las gracias a CLECE por invitarme a estar con esta magnífica compañía. Tengo que decir que soy ligeramente diferente a mis compañeros porque ellos eran profesionales y yo fui voluntario. Por lo tanto, el proceso no fue exactamente el mismo. Como Moisés, yo me fui a Inglaterra en una especie de año sabático para estudiar un poco inglés, para darle otro rumbo a mi carrera profesional y acabé trabajando como profesor en un instituto de secundaria hasta que me llamaron otra vez de España y volví a venir a trabajar aquí. Pero yo tenía ya esa idea de apuntarme a las Olimpiadas y conseguir el sueño que no había conseguido en Barcelona 92. Así que me apunté en el 2009 en la página web para ser voluntario. En el 2010 hice el formulario para ser voluntario, que fueron 10 hojas por delante y por detrás, con un montón de preguntas, desde, por supuesto, el nivel de idiomas, tu formación académica, tu experiencia profesional, tu orientación sexual, tu religión, cualquier cosa que te puedas pensar. Eso me lo preguntaron para ser voluntarios. No sé si el resto de compañeros fueron igual, pero es curioso lo que nos llegaron a preguntar, ¿no? En el 2011 fue un año de nervios porque no llegaba ninguna noticia de si estás elegido o no, y por fin en enero de 2012 eres elegido y empiezas un periplo de 4 formaciones. Tuve que ir 4 veces a Londres a hacer las diferentes formaciones, sobre la general, sobre ser voluntario en Londres 2012, la específica del equipamiento donde iba a trabajar, que fue Excel, el centro de exhibiciones de Londres, y finalmente la de mi puesto de trabajo en el equipamiento durante las Olimpiadas. ¿Cuánto tiempo estuve trabajando? Yo solo estuve trabajando 5 semanas, solo las vacaciones que tenía en verano, ya tuve una semana extra y llegué unos días antes, estuve 2 semanas haciendo recepción de atletas y 2 semanas de competición. Mi puesto de trabajo fue en el deporte de halterofilia, básicamente porque provengo de la halterofilia y fue fácil o relativamente fácil acceder a ese puesto. Y aunque el nombre de mi puesto de trabajo era Athlete Services y teóricamente era relaciones públicas con los atletas, os puedo asegurar que al final muchas veces el trabajo era trabajar de portero y estar en las zonas restringidas donde el resto de gente no podía entrar y controlar quién podía entrar y quién no. Por suerte para mí, al hablar varios idiomas, la semana de recepción de atletas estuve realmente trabajando como relaciones públicas y tuve relación con muchísima gente. Y creo que eso es todo.